Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 12 de abril del 2021, el lunes de la segunda semana de la Pascua. Bueno, hoy sí vamos a hablar de santos, hoy sí. Y de hecho, miren lo que es la providencia divina. Hoy es día de San Giuseppe Moscati, el médico santo. Nos viene muy bien, porque yo he estado pidiendo tanto al Señor en estos días por nuestros queridos médicos, por el personal sanitario, porque están haciendo una obra titánica realmente. Pienso en mi hermano, que es médico, pienso en tantos amigos, no en tantas personas que están haciendo tantísimo bien. Y yo creo que consagrar un día a hablar de un médico santo vale la pena para ellos, porque se santifican, alcanzan la santidad en su profesión. Él nace en 1880 en Benevento, en Italia. Era el séptimo de una familia numerosa de 9, marcado, fíjense, por la muerte de su papá, que era juez. Después eso se trasladaron a Nápoles, allá fue donde él recibió los sacramentos. Lógico, el momento de su primera comunión le marcó mucho la vida. La muerte de su hermano Alberto, al cual era él muy, muy apegado. Y bueno, decide estudiar la medicina. Miren, un científico, realmente era una persona investigadora de enfermedades incurables, de situaciones muy, muy delicadas. Miren, pasaba horas orando, sirviendo a los más pobres. Su despacho era realmente un lugar donde llegaba todo mundo. No era un asunto de ganar dinero, era un asunto de servir a los demás. Realmente era una actitud linda. Y muere joven, porque realmente muere a los 46 años y unos cuantos meses, 8 meses, porque él muere en 1927. Durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra, él se ocupó de cuidar a muchos soldados heridos y bueno, una cosa ya extraordinaria. Y además vinculado a otros santos. Eso es interesante, no siempre pasa, ¿no? Ya les digo que los santos siempre vienen en racimo. Pero es esto, ¿no? Ese equilibrio entre la ciencia y la fe que él supo mantener de una manera extraordinaria. Entonces, Giuseppe Moscati sirve como un modelo claro para nuestros médicos y yo quiero proponérselos a ellos también, que puedan vivir la santidad en su profesión, con una entrega, con un amor, con una donación de sí hacia los demás. Fue beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI y fue canonizado en 1987 por el Papa San Juan Pablo II. Miren, interesante un detalle con él. Es que algunos celebran, sobre todo en Nápoles, donde es muy conocido. De hecho, en Italia es uno de los santos más populares. Tengan presente que tiene su buena popularidad. Vamos, no tiene la popularidad de un Padre Pío, ya, pero pero igual va en esa línea, ¿no? Porque son santos del siglo XX. ¿Qué decirles? Sí, es que en Nápoles, por ejemplo, prefieren celebrarlo no el 12 de abril, sino el 16 de noviembre, porque trasladaron sus reliquias a la iglesia de Jesús Nuevo y entonces fue el 16 de noviembre. Entonces, como muchas veces el 12 de abril, pues es Pascua, es la semana de Pascua, entonces por eso es que, claro que es Pascua ahorita, ¿no? Pero ya esto es la segunda semana, ya podemos hablar de los santos, porque si hubiera caído en la octava de Pascua, no lo podemos mencionar para nada, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Espero que vayan, ¿no? Algunos me han estado reclamando que tenía que hablar yo de los santos. Bueno, ya hablé, y vaya del modelo que les acabo de poner, yo creo que vale la pena, ¿no? Bueno, vamos. Hechos de los Apóstoles, vaya milagro, durante la Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, lo llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Anunciar la palabra de Dios con valentía. Parresía, acuérdense, parresía, eso es la parresía, el valor, la fuerza, la fortaleza para decir las cosas con toda claridad, nada de andarse con miedo, decir las cosas, bueno, ya ven, se alían Herodes y Poncio Pilato, los paganos con el pueblo judío para acabar con Jesús. Pues sí, siguen pasando, entre nosotros sigue ocurriendo lo mismo, en nuestros países se alían a veces malos empresarios, los gobernantes, algunos miembros del ejército para hacer picardías.
Así de sencillo, para hacer picardías. Bueno, esa es la realidad. Ocurre en todas partes. Ocurre en mi país, ocurre en todos los países. Gente que sencillamente se alía para hacer daño, para enriquecerse de manera ilícita. Bueno, eso es también atentar contra el mismo Señor Jesús que se refleja en los pobres. Y ahí está. El asunto, a mí lo que me gusta de este evangelio, de este texto, es nuevamente el testimonio, ¿no? Se alegraron, o sea, se alegraron de haber sufrido, se alegraron de haber tenido que enfrentar esta situación. Si usted se entristece porque está diciendo la verdad, porque tiene obstáculos en el camino de la fe, algo no anda tan bien, ¿no? Porque, vamos, eso es parte del asunto. Y lo otro, volvió a temblar, volvió a caer el Espíritu Santo. Es que se tuvo el Espíritu Santo. No, hombre, es que nos llenamos del Espíritu Santo cada vez que perseveramos en la fe, cada vez que nos mantenemos en el valor de decir las cosas sin faltar a la caridad, pero decir las cosas con claridad también. Vamos al Evangelio. Ahorita empezamos a leer de otra manera los Evangelios, ¿no? Y por eso tengan un poquito de paciencia, porque los relatos de las apariciones aparecerán, valga la redundancia, en algún momento. Pero aquí tenemos que retomar, por ejemplo, hoy capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 8. El capítulo 3 es el diálogo con Nicodemo. Lo empezamos. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerden que el diálogo con Nicodemo es realmente una catequesis bautismal que va orientando hacia las gracias que deben proceder de la recepción de este sacramento precioso. Entonces la iglesia, la comunidad juánica, enfoca este diálogo entre un hombre principal que llega en la oscuridad, que llega de noche y se le ilumina, el término para hablar del bautismo en los primeros siglos, en el primer siglo, iluminación. Y entonces por eso hay que nacer de nuevo, hay que renacer de lo alto. ¿Puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? No es necesario. O sea, el renacer, la nueva vida, viene por la gracia del bautismo y del Espíritu. Entonces, vean los elementos que aparecen aquí. No te extrañes, dice Jesús, que yo te diga que tienes que renacer de lo alto. Claro, ¿por qué? Y entonces habla del Espíritu, el viento, la ruaj, ¿ya? El neuma en griego, que es el término que utiliza aquí Juan. ¿Ya? Entonces, el viento sopla, ¿ya? Y tú no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Pero ahí está presente el Espíritu. El Espíritu que me mueve, que me lleva, que me empuja, que me lleva, valga la redundancia, a vivir como Dios quiere que viva, como una nueva criatura. Cada vez que yo me acerco al Señor, renovando mi bautismo, reconociendo mi pecado, recibiendo el perdón por el don del Espíritu Santo, empieza un renacimiento. No el renacimiento de allá del siglo XIII y XIV en Italia y en otros países. No, me refiero a una vida nueva. Eso es la Pascua. La Pascua es una renovación, es un camino para vivir en la gracia renovada del amor de Dios. Eso es lo que necesitamos. Vivir esa gracia, vivir la vida nueva, dejar que el Espíritu nos lleve donde Él quiera llevarnos. Les invito a hacer oración. Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave. Si no sé de mí mismo, si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro, ni nadie hacer que vuelva de mis caminos que no son como los tuyos. Sigue curvado sobre mí, tallándome, aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes. Tanta que a ratos hasta me duelen tus caricias. Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria y el corazón, que es mi sagrario, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. Tú tienes otra llave, además de la mía, que en mi día primero tú me diste, y que empleo pueril para cerrarme. Que sienta sobre mí tu conversión, y se encienda la mía del fuego de la tuya que arde siempre, allá en mi dentro, y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona. Amén. El Señor esté con ustedes. Por intercesión de San Giuseppe Moscati, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.